Asimismo, también es conferencista internacional en congresos CIAR, Tecnofrío y actualmente presidente de la Asociación Colombiana del Acondicionamiento del Aire y la Refrigeración, ACAIRE, y también es consultor internacional en 14 países de Centroamérica, Caribe y área andina. Y también pues es un conferencista distinguido de ASHRAE. El día de hoy el ingeniero nos va a hablar sobre las aplicaciones de refrigerantes naturales en soluciones de refrigeración comercial. Y pues nada, ingeniero, darle una cálida bienvenida aquí para usted. Y bueno, el apartado de preguntas puede ser al final, si a usted le parece. Y bueno, podríamos ya dar inicio a esta buena charla. Ok, buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectarse y disculpen si hubo algún efecto o alguna limitación técnica. Voy a pedir que por favor me permitan habilitar el acceso a compartir pantalla. Son tan amables. ¿Me ayudan por favor para poder compartir pantalla? Sí, claro, un momento. Ya. Ok, ¿están viendo mi pantalla ahorita? Es correcto. Ok, bueno, dado el tiempo que se nos acortó un poco, voy a comenzar pero con una pequeña introducción que voy a tratar de avanzar un poco rápido en el tema de los refrigerantes naturales. Esencialmente, bueno, ya me presentaron, muchas gracias. Vamos a hablar un poquito y rápidamente del marco conceptual y qué es lo que nos está enfrentando a este desafío. Básicamente, nosotros estamos regulados en este momento por una enmienda del Protocolo de Montreal. El Protocolo de Montreal, sin entrar en el detalle, fue creado en 1987 por 46 países y ratificado por más de 190 países actualmente. ¿Cuál fue el objetivo principal? Realmente la capa de ozono. Eso creo que no requiere ninguna explicación, es del conocimiento público cuando Colombia se adhirió y hasta hace unos años ese era el principal objetivo, los recursos y todo el énfasis era el tema de la capa de ozono. Eh, Nosotros somos unos actores importantes y tenemos, digamos, unas asignaciones y unas cuotas muy particulares en el tema del impacto que se tiene en el medio ambiente. Básicamente lo que tiene que ver con refrigeración, está el R22, 123, 404, ahí están todas las listas de los equipos que tienen una carga importante o tienen una cantidad importante en el mercado de esos refrigerantes. Después está todo lo que es aire acondicionado, tanto equipos unitarios como sistemas centrales, como enfriadores con el R22 y 410, pero no somos los únicos, están las espumas, están los solventes y hay también mucho para el tema de mantenimiento. Entonces, dado eso, eh, dado eso, al protocolo de Montreal se le adhiere unas responsabilidades. Una de ellas fue en 1990, en 92, 97 y 99, pero solamente en Kigali se tuvo la última enmienda, de la cual vamos a referirnos porque es la que más impacto tiene. La historia del protocolo de Montreal, por decirlo así, tradicionalmente antes de la enmienda de Kigali, básicamente controla, elimina, programa la reducción de los HCFC. Para los que no están alineados con esa terminología, el HCFC básicamente hace referencia al R22. Si ustedes miran el cronograma, esto es una realidad hoy por hoy. Estamos hablando de que en el año 2025 ya el inventario o las licencias aprobadas deben estar al 32% de lo que era la línea base entre 2009 y 2010. Hoy justamente en una reunión con unos importantes empresarios de este sector
me enteré que a pesar de que están los cupos a nivel del protocolo, no están expidiendo la licencia. O sea, el ANLA, que es el Instituto Nacional de Licencias Ambientales, no está expidiendo licencia. Y eso tiene sentido porque, digamos, es un compromiso de Colombia con el cumplimiento del protocolo de Montreal. Entonces, vamos por aquí, señores. R22 se acaba y dentro de muy poco, es decir, en el 2028 ya va a ser, no va a haber refrigerante R22 en el mercado. Entonces nos enfrentamos a otro desafío. Ya olvidémonos por un momento de la capa de ozono y comencemos a pensar ahora en otro impacto de los refrigerantes en el tema ambiental y es el potencial de calentamiento global. Dentro de esa categoría o dentro de ese impacto vamos a encontrar todas nuestras familias de refrigerantes, tanto los CFC, que fueron los que generaron toda esta problemática de la capa de ozono, como los HFC, donde está el R22, y los mal llamados refrigerantes ecológicos. Para hacer un poquito de memoranza, el punto de referencia del ODP, que es el potencial de afectamiento de la capa de ozono del R12 es 1, pero su GWP es de 10.900. ¿Cierto? O sea, cada molécula de R12 es 10.900 veces más agresiva con el tema del cambio climático que una molécula de CFC. Y así podemos ver en esta escala todas las familias de refrigerantes que están en el mercado, incluido el R22, que tiene un 1810, a pesar de que tiene un 0,55 en ODP, Ozone Deflection Potential. Cuando caemos en la categoría de los HFC, nos encontramos con que toda esta familia de refrigerantes tienen un 0 ODP. Es decir, no impactan. Hay un micrófono abierto, por favor. Hay un micrófono abierto. Nos ayudan desde la administración para silenciar, por favor. ¿Ya? Sí, porque no te cogen transporte por eso. Juan Pablo, tiene creo que un micrófono abierto. Ya. Listo, gracias. Entonces, solucionado, resuelto, manejado el tema de la capa de ozono, nos enfrentamos ahora a que esos mismos refrigerantes que ahora le llamamos o le llamábamos en algún tiempo ecológicos tienen un alto GWP. 404, que se usa hoy por hoy todavía en refrigeración, tiene 3.922. Hoy todavía el 99% de las tiendas, supermercados de mediano tamaño, tiendas de conveniencia, los equipos de refrigeración son de 404 unidades condensadoras, cuarto frío, y gran cantidad de supermercados de grandes superficies aún tienen 404A. Entonces, encontramos, solamente por mencionarlo, tenemos también el 134A, que se utiliza todavía mucho en automotriz y en doméstico, tiene 1.430. Entonces encontramos que todavía hay una grandísima cantidad de refrigerantes con 0 ODP, pero con un altísimo GWP. Y la problemática y el desafío es básicamente enfocarnos en el tema del calentamiento global. Entonces, esto llevó a que al protocolo de Montreal, que tenía solamente la responsabilidad de la capa de ozono, a partir de 2016 en Ruanda, por eso le llaman la enmienda de Kigali, se la adhirió al protocolo de Montreal en la enmienda de Kigali la responsabilidad y el manejo de los refrigerantes con alto impacto en el cambio climático. Entonces se generaron clasificaciones de ultra alto, muy alto, alto, mediano, bajo, muy bajo y muy bajo GWP. El objetivo de esta enmienda de Kigali fue básicamente eliminar los HCFC, ¿cierto? La política de cambio climático, política de eficiencia energética y mucho tiene que ver con el tema de la seguridad, dado que muchos de esos nuevos refrigerantes van a tener impactos o van a tener riesgos en la seguridad. El objetivo fue básicamente una reducción del 85% en la producción y el consumo
de los HFC. Entonces aquí entramos ya en nuestra principal y primera preocupación, es que hoy por hoy estamos ya estableciendo una línea base y en el congelamiento de los HFC. Recuerden, HFC tenemos 404, tenemos 410A. ¿Y qué va a ocurrir? Que nosotros, que somos unos países del A5, Grupo 1, todo lo que es Latinoamérica, vamos a comenzar dentro de poco a ver una reducción gradual de las cuotas. Recuerden que las cuotas es lo que establece la oportunidad o la cantidad que hay en el mercado y hace un balance entre el servicio, nuevos proyectos, reposiciones de equipos. Entonces, en la medida que el mercado va creciendo y las cantidades van disminuyendo, se supone que va a comenzar a haber un incremento de los precios y se va a forzar el mercado a que tienda alternativas. Entonces, los plazos son congelación 2024, nosotros estamos aquí en lo que está marcado en rojo, y en el 2029, estamos a 5 años, va a haber una reducción del 10%, y si pensamos que el mercado tiene un crecimiento inercial, vamos a encontrarnos con que ya es posible que haya desabastecimiento, incremento en los costos, y eso obliga a pensar en los cambios a partir del día de hoy. Vamos a encontrar alternativas en el mercado. No podemos negar que además de los naturales, que es el objeto de esta charla, hay muchas alternativas, pero démosle una mirada a la evolución histórica. Los refrigerantes naturales no son nuevos, no es un invento que surgió a raíz de la problemática de los refrigerantes sintéticos. En 1834 se hablaba de CO2, éter etílico, cloruro de metileno, y todo esto tenía unos niveles de riesgo porque eran refrigerantes con toxicidad, con inflamabilidad, pero eran claramente alternativas con las cuales nacieron los sistemas de refrigeración por compresión mecánica de vapor. Hacia 1930 comienzan a salir los refrigerantes sintéticos con un perfil de inoloros, incoloros, alto rendimiento, no inflamable, y fue, digamos, el gran descubrimiento en términos de la refrigeración. Se detecta que esos refrigerantes estaban generando un tema en la capa de ozono. Allí surge los HCFC, ¿cierto? Como una refrigerante de transición que tenía menos impacto en la capa de ozono, pero todavía era un 0,055 de ODP, pero encontramos que en el 187, ¿me ayudan con el micrófono, por favor? Gracias, creo que hay 2 micrófonos abiertos, Juan Gabriel, Ian Sarmiento, por favor. Bueno, ¿Se puede ajustar? No, yo lo lleno. Mira cómo es. Ian, por favor, ¿puede apagar el micrófono? gracias. Esto hace que nosotros, de alguna forma, a partir de algunos acuerdos, como el protocolo de Kioto, como otras enmiendas, le apuntaron a este cambio climático, pero sin un resultado favorable, hasta la enmienda de Kigali en el 2016, cuando nuevamente estamos pensando en el punto de partida. Hidrocarburos, amoníaco, CO2 y por supuesto los HFC que todavía tienen algo de vida o tienen todavía un timing o una línea de tiempo. Pero pareciera que todo a partir de 2020 tuvieron foco en donde surgió la refrigeración por compresión mecánica y vapor, que son los refrigerantes naturales. Entonces, esencialmente, vamos a encontrar unas categorías que ha establecido ASHRAE. Por ejemplo, nosotros estábamos en la zona de confort con los refrigerantes que eran no tóxicos, no inflamables, que ASHRAE los clasifica como los A1. Pero muchas de todas estas nuevas mezclas que están saliendo al mercado, si ustedes miran esta escala, tienen GWP en este eje, encontramos muchos de ellos que están por debajo o entre 300 y 750, pero tienen una connotación de que son medianamente inflamables.
Y otros de ellos que tienen muy bajo GWP lo encontramos en rojo, que son altamente inflamables, y también encontramos escalas de densidad. Algunos trabajan en presiones de vacío, pero otros trabajan a muy alta presión, como el caso del CO2, como el caso de los que están en la franja de densidad, de alta densidad. Entonces, vamos a encontrar mezclas. Claramente hay una gran cantidad de alternativas, pero están en una franja todavía donde hay una combinación entre A2L, refrigerantes que todavía tienen alto GWP comparado a lo que está estableciendo en los acuerdos internacionales, y todo eso nos lleva a pensar nuevamente en refrigerantes naturales. Hago la nomenclatura de los, de cómo establece ASHRAE, el estándar 34, algunas siglas o algunos números, algunas familias. Básicamente tenemos interés en mostrar los refrigerantes, los hidrocarburos, que son los que comienzan por 200, está el R290, que es el propano, y algunas mezclas que están en el mercado, digamos, todavía generando un papel importante, como las mezclas azeotrópicas y azeotrópicas, y está el 404, el 410, 407 y todas las familias de las mezclas azeotrópicas que prácticamente se comportan como sustancia pura, mezclas azeotrópicas. En los refrigerantes naturales encontramos los 600, ¿cierto? Que son también hidrocarburos que son orgánicos, y los inorgánicos, como es el agua y el CO2. Esta misma clasificación de ASHRAE, estándar 34, nos lleva a clasificar el refrigerante halogenado, también de alguna forma más conocido como sintético realmente, a pesar de que aquí en los HFO están un poco metidos también en esa categoría, pero aquí claramente está la franja de los refrigerantes de bajo o nulo potencial de calentamiento ambiental, que en español sería un PCA o un PCG, lo que sería equivalente a un GWP en la nomenclatura que veníamos mencionando hasta ahora. Y dentro de esos naturales vamos a encontrar dos categorías, lo que son los orgánicos y los inorgánicos, ¿cierto? Y todo esto está dentro de la asignación de refrigerantes naturales. Y vuelvo y menciono, todas estas son alternativas de mezcla y muchas más de las que vieron ustedes en el slide anterior. Comencemos a hablar de refrigerantes naturales. Los refrigerantes naturales se clasifican en dos familias o dos grupos, inorgánicos y orgánicos. Los refrigerantes inorgánicos son compuestos químicos o combinaciones de los elementos de la tabla que no contienen carbono excepto el CO2. Es el único inorgánico que tiene CO2. Y están básicamente clasificados por la familia o la serie de los 700, ¿cierto? Que está asociado a la masa molecular. Eso es de dónde sale 718, 717, 744, tiene que ver con la masa molecular de esa sustancia. Entonces tenemos el agua, que es un refrigerante porque puede también cambiar de fase, puede ebullir, puede condensarse dependiendo de la presión que tenga. Tenemos el amoníaco, que es el 717, y el dióxido de carbono. Y también tenemos los refrigerantes orgánicos, que son básicamente, dentro de esa categoría, son los elementos, compuestos químicos o combinaciones de la tabla periódica que contienen carbono. Los refrigerantes orgánicos más comunes, evidentemente, son los hidrocarburos. Ahí está el etano, el propano, el isobutano. En esta charla, prácticamente dentro de los naturales, vamos a hablar un poquito del propano, vamos a hablar un poquito del CO2 y vamos a hablar un poquito de amoníaco. ¿Por qué? Porque probablemente son los que tienen más penetración en la refrigeración comercial y muchísimo en la refrigeración industrial. Esto nuevamente es una escala ya en función de los PSG, ¿cierto? Miren que en la medida en que comenzamos a bajar hacia refrigerantes de bajo EWP, comienzan a aparecer refrigerantes A2L, como por ejemplo el R32, es un muy buen refrigerante, pero ya, y cuando hablamos de A2L son medianamente inflamables. Eso nos obligaría a pensar en ciertas limitaciones desde el punto de vista constructivo, las especificaciones de la edificación, los niveles de seguridad, y miren cómo desde los refrigerantes sintéticos hasta los naturales
hay una escala de GWP, a pesar de que todos ellos tienen 0 ODP, menos el R22, miren que vamos 1800, 1400, entre 1920, que hoy por hoy reina en la reflexión comercial, miren que está muy distante de un dióxido de carbono, de un propano, de un isobutano, de un propileno. Entonces, en gris está la escala de los refrigerantes naturales y en blanco están las escalas de los refrigerantes sintéticos. Y miren, aquí se puede mirar fácilmente la escala que hay entre los altos, bajos y muy bajos PCG o PSA. ASHRAE también hace clasificaciones que tienen que ver con la toxicidad. ¿Por qué hablamos de toxicidad? Porque es que cuando aparece el amoníaco, ya estamos hablando de un B2L, o sea, alta toxicidad y baja inflamabilidad, pero todavía tiene algo de inflamabilidad. Entonces, ¿cómo se define eso? Tiene que ver con la velocidad de propagación de la llama, la cantidad de energía para que se produzca esa pequeña ignición y el límite mínimo de inflamabilidad que tiene el refrigerante. Todo eso, digamos, es el marco teórico de cómo se clasifica un refrigerante dentro de esa categoría. Ahora, esta tabla tiene una característica importante, que es que nos marca dos escalas. La escala de 1500 y la escala del 150. En refrigeración, la tendencia, sobre todo en refrigeración comercial, va a ser a refrigerantes que tengan GWP de menos de 150. Entonces miren que ahí nos comenzamos a encontrar con los A1. Hay algunos A1, por ejemplo, un 2,3-ZD, que son hidrofluorolefinas. También encontramos el 123, que tiene un GWP de 77, pero encontramos una gran cantidad de A2L, ¿cierto? Esto que está esta escala habla de presiones negativas y altas presiones. Entonces, por eso es que cuando hablamos de el verde que está aquí, es un A1 y este es el CO2. Esto no está en escala, pero este digamos que comienza a sonar como un refrigerante que tiene una muy buena alternativa por cuanto cumple con digamos, con dos características. GWP de 1 y prácticamente 0 ODP, pero está en la escala de más alta presión. También aparece en rojo el propano, como una muy buena alternativa, pero también está en A3, o sea, de alta inflamabilidad. Y también tenemos el amoníaco, que está un B2L. A esos son básicamente lo que me quiero referir. No voy a hablar de los sintéticos, como les digo, porque hay una gran alternativa en el mercado y están siendo promocionados por los fabricantes de refrigerantes sintéticos como una opción para un droping. Aquí está el 448, 449 y unas nuevas mezclas que están saliendo, 454, A, B, R32 para reemplazar el 410A, particularmente en aire acondicionado, que es una muy buena opción, porque definitivamente pasamos de 2088 de GWP, estamos pasando a 675 o a 466 cuando hablamos de 454B, pero una gran tendencia a nivel mundial, sobre todo en Europa, va a ser desarrollar soluciones con refrigerantes naturales y me estoy refiriendo principalmente a refrigeración comercial e industrial. Entonces, este es un comparativo del R22 en función del PSG en porcentual. Miren que cuando se eliminó el R22 por tener un ODP de 0,055 y se utilizó el 404 como una alternativa, subimos 216.7% en PSG. De 1810 pasamos a 3.922. Y todas estas mezclas que no tienen cloro, que son ODP 0, miren los PSG que tienen. 3.143, 2.799. Todo esto apareció como unas alternativas porque tenían un 0 ODP, pero tenían un alto PSG. De ahí para allá comienza a aparecer 407, que es una mezcla isotrópica, 134 con 1430, y nuevamente aparecen los refrigerantes naturales, los hidrocarburos y el CO2. Para poder considerar un refrigerante natural como una opción, hay que tener hoy por hoy
una matriz que prácticamente combina 8 esquinas, es una arista de 8 puntas que prácticamente involucra seguridad, medio ambiente, rendimiento y el costo, no solamente el refrigerante. Seguridad, antes hablamos de simplemente inflamabilidad o toxicidad, pero hoy tenemos también presiones. Tenemos el CO2, que es un refrigerante de 1.600 a 1.900 libras. En el tema medioambiental tenemos dos desafíos, ODP, o el tema con la capa de ozono, y tenemos también el tema de GW, del PSG o el PCA. Y cuáles son las regulaciones que están amparando, que están impulsando, que están limitando o que están generando restricciones o beneficios en función de ese impacto ambiental. Pero como el impacto ambiental no solamente tiene que ver con el refrigerante, en la enmienda de Kigali se introdujo el tema de eficiencia energética, porque recordemos que la huella de carbono es el resultado del impacto directo, es decir, el potencial de calentamiento global del refrigerante, más la cantidad que tiene el sistema, más toda la huella de carbono generada de la energía consumida por el equipo durante toda su vida. Es decir, la conversión de kilovatios a toneladas de CO2 equivalente. Eso es que va a depender de la matriz energética del país, del energético que estén utilizando, carbono, fuel oil, gas natural, gas propano. Entonces, todo esto impacta las regulaciones de cada uno de los estados, de cada una de las ciudades, de cada uno de los países donde se desarrollan estos análisis del refrigerante ideal. Los rendimientos, no solamente el refrigerante como tal aisladamente, sino el rendimiento del refrigerante dentro de un sistema. Es decir, por ejemplo, cuál es su impacto en la caída de presión a través de las tuberías, de los intercambiadores, cuál es su transferencia de calor para conseguir que los destatés en los intercambiadores sean más bajos y con eso poder tener temperaturas de evaporación más altas y temperatura de conexión más baja. Entonces hay que ver el rendimiento del equipo, no simplemente la eficiencia isentrópica de un refrigerante, sino ver el entorno del equipo funcionando. Un desafío muy grande y una barrera de penetración de esta tecnología está alrededor de los costos. El costo del refrigerante, el costo de la implementación, el costo de las medidas de seguridad, dispositivos, tuberías, materiales, válvulas de seguridad, válvulas de alivio, sensores de propano, el CO2, para salas de máquinas, cuartos de ventilación, el amoníaco, requiere muchas normativas alrededor del tema de la seguridad. Entonces, todo esto tiene barreras de penetración porque somos economías emergentes donde el costo de las implementaciones, el mantenimiento, los repuestos, las partes, la tecnología, también tienen unas limitaciones. En la medida en que esto se vaya democratizando más, haya más alternativas tecnológicas, seguramente vamos a tener una disminución en ese impacto tan alto de los costos. Vamos a hablar de tres refrigerantes esencialmente. El CO2, hoy por hoy está siendo utilizado por gran parte de todos los centros de distribución que están haciendo en Colombia y en toda la región. Grandes cadenas de supermercados están migrando de los HCFC al CO2, haciendo repotenciaciones importantes en todas sus líneas de refrigeración comercial. Ni quiere decir la competencia que le está haciendo el CO2 a la refrigeración industrial, tragándose un sector de lo que tradicionalmente había sido amoníaco. Entonces, el CO2 entra a jugar un papel importante y básicamente tenemos dos aplicaciones que están muy bien diferenciadas. Cuando la aplicación está en subcrítico, es decir, que estamos en ambientes que nos permitan que la presión de alta esté por debajo de 1055 libras, es decir, que no superemos el punto crítico del CO2, que es 87 grados Fahrenheit. Por debajo de eso, podemos decir que la aplicación es subcrítica y las presiones de operación son muy similares a lo que tenemos en este momento, ¿verdad? Con 410A. Pero como nosotros somos un país tropical, si estamos en la zona del Ecuador, es muy probable que gran cantidad de las aplicaciones de CO2 están por encima de la presión crítica, es decir, por encima de una temperatura ambiente de 87 grados Fahrenheit. Eso quiere decir que tenemos que tener equipos que estén diseñados para trabajar con una presión de más de 1055 libras en los condensadores, en los dry coolers, en los aeroenfriadores, en los gas coolers, el nombre que le queramos dar donde disipamos ese calor.
una comparación interesante entre positivos y negativos entre el CO2 y los refrigerantes sintéticos, para llamarle de alguna forma, es decir, los HCFC y los HFC, lo tenemos con el tema ambiental que ya hemos mencionado, 1 y 0 en cuanto a GWP y ODP, pero tenemos unas presiones más altas y tenemos un incremento muy rápido de la presión. Eso quiere decir que hay una expansión de volumen y presión cuando el refrigerante está en reposo. O sea, eso va a requerir seguramente elementos adicionales de seguridad, válvulas de relief, válvulas de venteo, etcétera. En cuanto a seguridad, son muy parecidos a lo que teníamos, o sea, son inertes, son A1, no tóxicos y no tienen olor, lo cual no es del todo bien, porque si tú tienes un refrigerante que no tiene, que es incoloro, inoloro, tú tomas una sala de máquina y lo que se hace es que desplaza el oxígeno. Entonces, una fuga de CO2 en una sala de máquina puede generarte una asfixia por ausencia de oxígeno. De resto, hay unas propiedades importantísimas en cuanto a transferencia de calor, el flujo volumétrico requerido, tiene unas limitaciones de su rendimiento en climas tropicales, que prácticamente ya ha sido resuelto por los fabricantes con tecnología, como vamos a ver ahorita, de enfriamiento adiabático, multi-eyector, compresor en paralelo, etcétera. Hay una barrera todavía en tema de costos, ya mencionamos, en la complejidad, obviamente eso cada día va siendo menos, pero los sistemas tienen más electrónica, tienen más válvulas check para atrapar el refrigerante en sitios donde pueda ser ventilado. Entonces comienzan a haber unas cantidades, para decirlo así, de requerimientos tecnológicos en diferencia a lo que teníamos anteriormente. Pero es un refrigerante muy, pero muy económico, finalmente. Y eso permite que en el evento de una fuga, el tema de reposición puede ser una décima parte o puede ser una fracción únicamente de lo que era cuando hablamos del refrigerante sintético. Bueno, encontramos unos puntos de criticidad, ya hablamos uno de ellos, que era 87 grados Fahrenheit, que arriba de él vamos a estar en supercrítico o en transcrítico. Eso puede ocurrir inclusive en ciudades como Bogotá, puede ocurrir en climas templados con un día bien caliente, que nos va a hacer estar en la franja de transcrítico. Eso va a requerir, como dijimos, unos dispositivos de seguridad donde la diferencia entre la densidad del líquido y el vapor, digamos, se mezclan y no hay cambio de fase realmente. En la parte de transcrítico no tengo cambio de fase, no tengo condensación, porque, digamos, coexiste el líquido con el vapor en una mezcla de sistemas no definidos. Pero adicionalmente tengo algo que es la sublimación. Es decir, yo puedo en un momento dado tener, si yo paso del punto triple, yo puedo tener formación de sólido, y estamos hablando que esto ocurre a menos 75 grados y esto me puede generar formación de hielo seco. Esto no ocurría con los refrigerantes por debajo de 60, perdón. El refrigerante que está el CO2 líquido cambia a hielo seco y se puede producir dilataciones de la tubería, ruptura, quemadura, obstrucciones, dependiendo de lo que esté haciendo. Si estoy venteando, estoy cargando, estoy disparando una válvula de seguridad. Entonces hay una serie de precauciones bajo el riesgo de lo que puede ocurrir si un refrigerante que está en estado de vapor súbitamente pasa por debajo de 60 libras, se va a sublimar, es decir, se va a poner sólido. Pero beneficios, muchos. Es natural, no es tóxico, está en la atmósfera, mejores propiedades de transferencia de calor, diámetro de tubería más pequeño por el tema de su densidad, el desplazamiento volumétrico que se requiere, la cantidad de refrigerante, pues el mismo tema de sus propiedades de densidades, es el menos de un 50% de lo que tiene una instalación
con un refrigerante sintético. Es de muy, pero muy bajo costo, una décima parte de lo que puede costar una carga de refrigerante para un supermercado. Es compatible con los materiales, a diferencia de lo que puede ocurrir con el amoníaco, que tiene limitaciones con el cobre, con la bobina de los motores. Este se puede utilizar en compresores semiherméticos, en compresores herméticos, tubería de cobre, la misma bulería. Entonces, no hay un cambio importante en la metalistería o en los materiales que se utilizan en la refrigeración comercial en estos momentos. El rendimiento es una discusión muy fina porque va a depender de qué clima estamos, pero se ha demostrado por ejercicios prácticos, por lo que han hecho los usuarios finales, que las repotenciaciones le han generado importantísimos ahorros en el consumo de energía y adicionalmente a eso ahorros enormes en el tema de las fugas de refrigerantes que tenían instalaciones viejas. Ahora, cuando uno va a un modelo matemático y quiere simularlo en climas tropicales, es probable que llegue a un punto casi de equilibrio, pero hay varios software que te permiten hacer simulaciones y hoy por hoy está demostrado también que puede ser mejor o de más rendimiento con todas las implementaciones que hay de mejoras para climas tropicales, como ya les mencioné de una manera muy resumida. Algunas propiedades que ya mencionamos, condición de hielo seco a menos 78 grados cuando pasa de 60 libras, temperatura crítica a partir de 31, y ya en este momento tenemos 1055 comparados contra otros refrigerantes que tenemos no más de 500 o 600 libras, el punto triple, también que nos puede generar sublimación, presión a temperatura de saturación, miren que es 5, 6 o 7 veces más a 20 grados que cualquiera de los refrigerantes sintéticos y definitivamente ventaja en cuanto al tema del potencial de calentamiento global. El rendimiento, lo hemos mencionado, comparado 134 con 404 y es una diferencia de 1 a 4 en cuanto a la potencia requerida. Los diámetros de las tuberías van a ser más pequeños. Comparemos, mira, por ejemplo, aquí está un 404 contra un 740, contra un CO2. Esta es la proporción en una línea de succión y esta es la proporción en una línea de líquido para la misma capacidad. Además, con una ventaja adicional, que la fricción que ejerce el CO2 sobre la tubería permite tener velocidades más altas, lo cual hace que tú puedes trabajar con diámetros menores, adicional al tema de la densidad, te permite velocidades más altas sin penalizarte la eficiencia del sistema. Entonces, miren que mirando punto a punto en la instalación, si bien son presiones más altas, el hecho de tener diámetros más pequeños, de tener velocidades más altas, también es una ventaja desde el punto de vista de diseño. Ahora, el CO2 no es una solución única, no es compresor, condensador, válvula, evaporador y succión. Hay arquitecturas que permiten entender que no todo tiene que ser transcrítico. Entonces, estábamos en un sistema tradicional con HFC, pero yo puedo tener CO2 en cascada. ¿Qué es una cascada? Que tengo baja temperatura con CO2 y puedo tener un HFC trabajando en media temperatura. Es una combinación que me permite tener algo de CO2 y un HFC, por ejemplo, un 134 en una combinación o una arquitectura híbrida, como también el CO2 100% que me permite tener un sistema booster, es decir, descargando los compresores de baja en el grupo de media y tener tanto válvulas de expansión que me alimentan neveras, evaporadores de baja y media y un solo refrigerante en todo el sistema que sea 100% amigable. En mi diagrama pH, ¿qué significa? Estar transcrítico, es decir, que mi compresión sigue teniendo un proceso similar, solamente que cuando comprimo no condenso, sino simplemente que le remuevo calor. Entonces, de ahí que este elemento en un sistema de CO2 transcrítico se llama gas cooler, o sea, un enfriador de gas. Mientras que esto crítico es exactamente lo mismo que venimos haciendo. ¿De qué depende eso? Depende en cuánto condense. Ni siquiera la temperatura ambiente en la que esté, porque si yo puedo aprovechar un ciclo de otro refrigerante, de una salmuera, de un glicol,
para condensar mi CO2, yo perfectamente puedo estar en subcrítico. Entonces miren que hay opciones de climas tropicales de estar en subcrítico siempre y cuando yo tenga un sistema que me permita condicionar mi condensación o mi descarga por debajo del punto crítico. Bueno, es lo mismo que estamos viendo en el slide anterior, subcrítico y transcrítico. Y ahora vamos a ver algunas otras arquitecturas. Esto no hago mucho énfasis porque todavía tengo un 134 aquí. Yo puedo tener un grupo de compresores que trabajan para hacer condensar el CO2. Y aquí puedo tener un sistema de CO2 para aplicar en baja temperatura. Eso es CO2 en baja, en subcrítico, condensando o con un 134A. El mismo, pero ya con los compresores, pero también puedo tener un fluido secundario. Es decir, tengo CO2 en baja temperatura y lo que hago es que lo condenso ya no con un refrigerante de expansión directa, sino con un sistema de glicol recirculado que me serviría para alimentar los evaporadores de media, que ya no serían evaporadores, serían simplemente enfriadores, porque no tienen cambio de fase, y me serviría para condensar también el CO2 en baja temperatura. Los demás son intercambiadores para aprovechar el líquido de construcción, pero este es un sistema de CO2 para baja temperatura, glicol en secundario, y estoy condensando el CO2 de baja temperatura con el mismo sistema de glicol. Y este refrigerante aquí puede ser, por ejemplo, un HFC, un 134, puede ser un propano, puede ser un amoníaco, pero ya no me importa. ¿Por qué? Porque eso está en el exterior y es una carga muy pequeña porque ya no va a circular por todos los evaporadores. Yo en los evaporadores voy a circular CO2 en baja y glicol en media. Porque una de las cosas que limita a los refrigerantes con A2L o con B2L o con A3 es la cantidad que puede superar la cantidad máxima requerida. Miremos ahora desde el diagrama de booster o el track crítico, cómo sería el proceso. Yo comprimo de 1 a 2, remuevo calor de 2 a 3 en un gas cooler, tengo una válvula de alta que llega a un tanque que se llama flash tank. De ahí tengo una línea de líquido que alimenta evaporadores de media y de baja. Evaporadores de media, aquí lo vemos que es la línea 6-7. Adicionalmente tengo evaporadores de baja y hay una válvula responsable de bypassear una cantidad de vapor que se queda en el flash tank para que sea manejada a la misma temperatura del grupo de succión de media, que es lo que hace la válvula de 9 a 10, aquí está en el diagrama. La válvula de bypass, repito, bypassea un porcentaje del gas que está en el flash tank y lo mete a la succión de los compresores de media, que se une a la descarga de los compresores de baja. Este es un sistema de CO2 en track crítico completo, o sea que tiene media, tiene baja y es expansión directa, no tiene fluido secundario, no tiene HFC, es 100% CO2. No voy a entrar a todo el detalle porque no hay tiempo, pero en climas tropicales me interesa que esta línea que está aquí baje lo más posible para que la presión no sea tan alta porque me está penalizando mi radio de compresión. ¿Cómo lo logro? Con enfriamiento adiabático. Ustedes saben que el enfriamiento adiabático requiere un consumo de agua para aprovechar el bulbo húmedo de la región o de la zona y hacer que el aire se enfríe casi el bulbo húmedo y con eso bajo la temperatura del gas cooler. Uso un compresor en paralelo para evitar que este válvula de 9 a 10 llegue todo hasta este punto, sino parte de este refrigerante que está aquí del tanque, del flash tank, lo mete directamente a la descarga de los compresores de media y con eso me ahorro este salto que está aquí porque toda esta potencia que está en el flash tank, perdón, que está en vapor en el flash tank, la tienen que manejar los compresores de media, pero evaporando la temperatura o la presión de media. Y eso me lo puedo evitar haciendo que comprima directamente sobre o que descargue directamente sobre la línea de alta. El subenfriamiento mecánico, que no es más que lo que siempre hemos hecho, desplazar el punto 3 hacia la izquierda, bien sea con un sistema alterno, bien sea con un equipo de
una unidad condensadora que esté a una temperatura de evaporación más alta para hacer que este líquido, en vez de estar al punto 3, esté más frío y con esto me gano este efecto refrigerante neto aumenta. Y hay una tecnología que utiliza el vapor remanente de los compresores en la etapa intermedia para inyectarlo como especie de un Venturi y poder disminuir también el radio de compresión. Todo esto es lo que me refería cuando hablaba de soluciones para climas tropicales. Ahí hay un pequeño resumen. Lo que está a la izquierda es su enfriamiento mecánico, lo que está hacia abajo es enfriamiento adiabático, y esto que ustedes ven aquí, el compresor paralelo no aparece en ese dibujo. Aquí está, perdón. El compresor en paralelo está aquí. Es el que toma vapor directamente del tanque, del flash tank, y lo comprime hasta el gas cooler sin darle esa carga a estos compresores porque le tocaría manejarlo a la presión 7. Entonces se evita la diferencia de presión que hay entre el punto 9 y el punto 7, tomando 1% de ese refrigerante para llevarlo directamente a la presión de descarga. Hidrocarburos. Hidrocarburos básicamente son gases naturales libres de cloro y flúor, están en forma natural. Hay varias mezclas, isobutano más propano, propeno, pero nosotros realmente nos manejamos con dos. El isobutano, que utiliza mucho en refrigeración comercial, y el propano. Lo otro que es polipropileno y etileno, realmente algunas aplicaciones de más baja temperatura, para temas de laboratorio, pero la refrigeración comercial, inclusive en la residencial, se maneja entre el propano y el isobutano. Debe ser un refrigerante con especificaciones para eso, con un nivel de pureza, humedad y que no tenga componentes como aromatizantes o otras afectaciones. Muchas ventajas ambientales, potencial de aseguramiento de capa de ozono 0, el GWP menor que 8, es 3 o 4, dependiendo, vive muy poquito tiempo en la atmósfera, es una sustancia natural, no es tóxica, pero es combustible. Entonces tiene que haber una regulación en cuanto a especificaciones del equipo, los compresores, las borneras, las cajas eléctricas, todo lo que tiene que ver con explosion proof, con sistemas ATEX, con caja IP65, etc. Compatibilidad con lubricantes y materiales, puede ser un drop-in, estabilidad química, baja densidad, no corrosivo, alto COP, mejor que muchos refrigerantes, no tiene temperatura de descarga tan alta como otros refrigerantes sintéticos, tiene un buen coeficiente de transferencia de calor y no forma ácido cuando está en contacto con, cuando está en contacto con la humedad. Ponemos la relación de kilogramos de refrigerante por kilogramo de la cantidad de refrigerante requerido para una instalación. Miremos que en lo que un sistema puede tener 5 kilos, 6 kilos, en propano podemos tener fácilmente 40-45% kilogramos de un hidrocarburo comparado contra los refrigerantes sintéticos. El desempeño en kilojoule por kilogramo, miren que el de R290 es más alto que el 22 y 502. Relación de presión más baja, densidad más baja, y por supuesto todo esto repercute en menor consumo de energía. Hay que tener ciertas precauciones como revisar la carga máxima en una sala, inspeccionar y descartar la fuente de ignición, y hay que tener dispositivos de seguridad. Entonces hay que aplicar normas y hay ya mucho documentado en Colombia con la NTC que te da algunos lineamientos. Estas son las normas que deben aplicarse tanto para revisión comercial como industrial. Y finalmente, en los últimos minutos, vamos a hablar un poquito del amoníaco. El amoníaco también está en la categoría de los refrigerantes naturales. Es prácticamente el refrigerante de mayor eficiencia. Y hay unas producciones altísimas a nivel mundial de más de 120 millones de toneladas, pero solamente una pequeña porción utilizada para la refrigeración. Ha sido utilizado por años y por años, probablemente ha sido uno de los refrigerantes más pioneros
en desarrollo de refrigeración industrial, cerveceras, atuneras, fábricas de hielo, gaseosa, en todo lo que por miles de años nos ha servido para la refrigeración industrial, mataderos, plantas de sacrificio. Incoloro tiene un olor punzante, lo cual es peligroso y bueno, porque apenas hay una fuga, tú te das cuenta. No afecta la capa de ozono, tiene propiedades termodinámicas buenísimas. El mejor refrigerante inventado por Libre Masa es el amoníaco. Hay algunas características en GWP0, en ODP0, fórmula molecular, solubilidad del agua, temperatura de autoignición. La mayor parte está en la industria. Son grandes cantidades de amoníaco en la industria metalúrgica y en muchas partes. Como les dije, es muy poco por ciento en la refrigeración. Ventajas: ambientalmente seguro, más rendimiento, el olor es bueno porque un autoalarma se fuga, menores costos de instalación en sistemas industriales, no en sistemas domésticos residenciales, bajo costo operativo, baja inflamabilidad, químicamente estable, pero es tóxico, inflamable parcialmente, pues un B2L y tiene que manejarse los niveles de riesgo, como equipo de seguridad, respiradores, máscaras, guantes, protectores visuales, etc. Hay refrigeración comercial con amoníaco. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, con refrigerantes naturales. Esto es propano microdistribuido, es decir, que el equipo de propano está arriba del mueble refrigerado. Aquí es transcrítico con CO2. Aquí es amoníaco y CO2. Aquí es geotermia con CO2. Aquí es CO2 booster con propano, es decir, que el CO2 está condensando con una aplicación de propano que seguramente está al exterior. Aquí está transcrítico en booster. Aquí está chile de CO2 con fluido secundario que puede ser glicol y aquí hay amoníaco. Entonces miren que hay bastantes aplicaciones que combinan propano, que combinan amoníaco, que combinan CO2. Entonces, con este slide quería, probablemente me pasé un poquito porque el tiempo estuvo un poco corto para iniciar, pero quería dejarle un espacio también por si acaso había alguna pregunta. Disculpen que fui un poco rápido, pero quería cubrir hasta el amoníaco inclusive. Entonces, no sé si por el chat o por el micrófono, como quieran, podemos hablar un tanto si ustedes consideran que hay un tema que pudiera ser discutido o resuelto, pues si tengo una respuesta. Bueno, ingeniero, yo sí tengo una pregunta, la tengo por acá anotada, que dice, ¿qué impacto tienen los refrigerantes naturales en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la refrigeración comercial? Bueno, tiene doble beneficio. Recordemos que hoy por hoy cualquier aplicación de refrigeración tiene que medirse en toneladas de CO2 equivalente. ¿Cómo sumo las toneladas de CO2 equivalente? Considero la cantidad de refrigerante que tiene un sistema, el potencial de que se puede fugar dependiendo del tipo de instalación y su GWP, su potencial. Entonces, si consideramos que muchos de estos refrigerantes tienen baja carga, bajo GWP y por su misma naturaleza tienen pocas emisiones, del lado directo tiene una baja o muy poca impacto ambiental llevado a toneladas de CO2. Y como la mayoría, si tú miras el CO2 es eficiente, propano es eficiente, amoníaco es eficiente, el impacto indirecto, es decir, las toneladas de CO2 equivalentes por kilovatio consumido también es más bajo. O sea, definitivamente hay un impacto importantísimo desde el punto de vista de fugas, eficiencia, GWP y todo por donde lo mire. Ambientalmente es una solución contundentemente más favorable que un refrigerante sintético que se le pueda asimilar. Las limitaciones terminan siendo costos, seguridad, inflamabilidad, toxicidad y cómo lo implementan en diferentes tipos de arquitectura. Pero realmente sí tiene un impacto favorable que puede llegar a ser
más de un 10, 15, 20% en cuanto a la huella o en cuanto al impacto ambiental en toneladas de CO2 equivalentes. Bueno, muchísimas gracias. Sí, también quería mencionar que, bueno, si alguno de los participantes no puede hablar por micrófono, puede dejar la pregunta en el chat y puedo leérsela al ingeniero. Bueno, mientras alguno de mis Bueno, compañeros tiene alguna otra pregunta, pues yo quisiera hacer otra, que sería o sea, cómo se compararían los costos de implementación y mantenimiento en los sistemas de refrigeración que utilizan estos refrigerantes naturales contra los que utilizan otro tipo de refrigerantes, por así decirlo, sintéticos. sí, esa es realmente una muy buena pregunta y esa es una barrera de penetración. Voy a tratar de darte una comparación. El amoníaco, particularmente, toda tubería es de acero. El amoníaco no es compatible con el cobre, entonces son compresores abiertos. Entonces eso requiere, todo es más pesado. Las válvulas de servicio son de fundición de hierro, tuberías G 80, tanques tienen que ser certificados AME. Entonces todo eso hace que puede costar un 40 o un 50% más la refrigeración industrial amoníaco. En propano, realmente, yo podría decir que están one to one, están uno a uno, porque todo es lo mismo. Solamente tienes que implementar medidas de seguridad y los compresores pueden costar un poco más porque tienen borneras ATEX, pero ahí podemos estar un 10 o un 15%. Pero el refrigerante es muy barato. En CO2 se habla de un 20% más o menos. O sea, no hay una fórmula única que tú puedas decir el 20 en todo, o el 40 o el 30. Sí hay un mayor costo de implementación. En costo de mantenimiento no creo que haya una diferencia importante, pero en la implementación, particularmente en el suelo por las presiones, los gas coolers están probados a 1500 libras, 90 bares. Las válvulas están probadas a 90 bares. Eh, las válvulas de seguridad, todo está probado a 90, 65, 90 bares. Entonces, ahí puede haber un mayor costo. Tiene muchísima electrónica el CO2. Tú en un sistema convencional puedes bandearte entre válvulas de expansión termostática, algunos dispositivos electromecánicos, pero en CO2, la magia del CO2 está en la electrónica, en que los algoritmos de control de los eyectores, la válvula de alta, la válvula de bypass, requieren una controladores que tienen un costo importante que en los sistemas convencionales no tienes que ponerlo. Entonces, no es que la electrónica del CO2 sea más costosa que la electrónica de un sistema con un HFC, sino que la necesita, la requiere para que pueda operar correctamente. Esto hace que su costo pueda estar entre un 20-25% más alto. Pero los usuarios finales han encontrado en la confiabilidad, en la eficiencia energética, en las fugas de refrigerantes, en los beneficios tributarios, un beneficio de utilizar refrigerantes naturales. Porque recordemos que paralelo a todo esto, el gobierno, particularmente en Colombia, tiene exenciones de IVA, tiene exenciones se puede aplicar un porcentaje en la renta, se puede deducir también de depreciación acelerada. O sea, hay como 4 o 5 beneficios aranceles, o sea, hay un paquete de beneficios tributarios que si se aplican, finalmente ese impacto se puede ir reduciendo más en cuanto al OPEX. Y en el CAPEX, ahí vamos. Perfecto, muchas gracias por responder mi pregunta, ingeniero. Por acá hay un compañero que les otra pregunta que dice, ¿la legislación actual ofrece algún beneficio para el cambio de este tipo de sistemas de refrigeración más amigables con el medio ambiente en Colombia? Total, total. De hecho, en Acaire acabamos de terminar una charla abierta y si alguien me escribe, le podemos mandar la presentación donde mencionemos el paquete de medidas, no una sola,
exención de IVA, exención de aranceles, depreciación acelerada. Bueno, ya con eso tiene bastante, hay bastantes incentivos del gobierno y creo que también se puede ir por vía eficiencia energética. Si puedes demostrar en el proyecto que hay eficiencia, también puedes tener beneficio. Entonces yo creo que definitivamente sí, hay que hacer todo by the rule, o sea, llenar los documentos, presentar proyectos, conseguir la certificación antes de invocarlo para que pueda tener los beneficios. Perfecto. Por acá tengo yo, por mi parte, una última pregunta. No sé si alguien más vaya a preguntar algo más, que sería, en el caso de las normas y regulaciones, ¿cómo se irían adaptando a medida que, bueno, vaya aumentando el uso de estos refrigerantes naturales en la refrigeración comercial? Yo creo que aquí lo que ocurre es como ha ocurrido con el R22. Esto es muy simple y muy complejo. Hay cuotas de importación de refrigerantes sintéticos, hay licencias que se deben sacar y que pueden darse o no darse. El gobierno comienza a restringir la cantidad de refrigerantes que entra con ciertos GWP. Entonces, las regulaciones no son obligatorias desde el punto de vista que es una ley que te va a poner preso. No es que te van a cerrar el establecimiento, no es que te van a multar por tener un refrigerante, pero no hay. Entonces no tienes otra opción sino finalmente comenzar a pensar si en una cadena de supermercados dice, ¿qué voy a hacer dentro de 5 años? ¿Qué voy a hacer si ya hoy no hay R22 en el mercado? Yo tengo 20 tiendas o 20 centros de distribución o 20 cuartos fríos con R22. Tengo que pensar en cambiar. Entonces las regulaciones van, la mejor manera de controlar eso en el mercado es con el desabastecimiento. Hay desabastecimiento, sube el precio y la gente sigue te llama, ¿qué hago? Que no hay, que está muy caro. Entonces comienzan las alternativas a sonar, porque los precios van subiendo y los otros van bajando. Y ahí en ese punto de intersección es donde se toma la decisión de cambio tecnológico. Bueno, Yo muchas tengo una gracias pregunta a todos. Disculpa. tengo una pregunta para el ingeniero Giovanni. Sí. Eh, Teniendo en cuenta que, digamos, todas las aplicaciones, mezclando los diferentes refrigerantes naturales que hay unos que son notablemente más complejos de aplicar y de operar que otros. Entonces, eh, aunque de pronto no ha sido suficiente el tiempo que ha pasado para ir decantando hacia dónde va el mercado, ¿hay alguna tendencia que de pronto empiece a sacarle ventaja como para saber a dónde se van a ajustar las cargas de la tecnología que va a ser la predominante? Pues, así como ha pasado con las tecnologías de otros sectores, como el VHS, el Betamax, el track y cosas que en el pasado se han visto que empiezan a competir hasta que una queda como la tendencia predominante. Y yo digo, el equilibrio costo y complejidad de la aplicación. ¿Hay algo que esté mostrando que esté siendo como el puntero? Esa es la pregunta del millón y la bola de cristal. Y yo te voy a dar mis apreciaciones. Eh, Siempre hay una tendencia muy marcada entre Europa y los Estados Unidos. Europa siempre, pues ustedes lo saben, va a ser muchísimo más ambientalista que los Estados Unidos. Entonces, en la medida en que nosotros podamos recibir más influencia de tecnologías y proveedores e inversionistas europeos, va a haber más tendencia al refrigerante natural y en refrigeración comercial y un poquito industrial. Yo creo, que me puedo estar equivocando, que el CO2 va a tomar delantera primero, inclusive restándole un poquito de participación a lo que tradicionalmente había sido el amoníaco. Es el primer actor. Eh, y en segunda instancia, en formato un poco más pequeño, vendría el propano.
porque todavía hay una percepción que el propano, con el tema de la inflamabilidad, del tema de la fuente de ignición, siempre hay un temor alrededor del cual hay carga crítica. Pero yo creo que en comercial e industrial el CO2 va a tomar un rol bien importante y creería que puede ser el actor que puede ir punteando. Esa es mi apreciación, pues. Pero pegadito se va a meter el propano realmente, pero por el tema de la seguridad todavía creo que falta integrar algunas cosas, como por ejemplo la normativa de la construcción, el tema de la parte eléctrica, pero el sol no tiene ese inconveniente, tú no dependes exactamente de toda esa fuente de ignición, entonces podría pensar yo que el propano va a tener ese rol. Muchas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por conectarse, por acompañarme en estas tardes importantes de compartir conocimiento y gracias por la invitación que me hicieron del capítulo. Bueno, y esperamos vernos prontamente en otro evento. Sí, ingeniero, queríamos darle las gracias por su ponencia, por darnos un conocimiento más preciso acerca de estos refrigerantes naturales y le deseamos que pues tenga un feliz día y tenerlo pronto por acá. Muchísimas gracias. Ok, buenas tardes. Buenas tardes.